Y qué bueno que podamos estar compartiendo este tema de la familia, porque todos queremos una mejor familia. Todos queremos una mejor familia. ¿Sí o no? Siéntese, por favor. Yo deseo que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente, todo tu ser, y gobierne tus pensamientos, tus emociones. Amén. Y que las bendiciones del Señor abunden sobre ti y toda tu casa. Esta semana para la familia, la semana para la familia la hacemos varias veces en el año. Esta semana quiero hablar de el temor que le heredó una generación a la otra. El temor. El tema se llama el reflejo. Los temores de los adultos reflejados en sus hijos. Y quiero entonces plantearle esta situación. Los seres humanos, todas las generaciones, crecimos en diferentes épocas. Cada generación tuvo algo que lo marcó, algo que estableció en él unos principios. En toda esa generación estableció unos principios y eso marcó el resto de la vida de esa persona. ¿Por qué se le llaman a las generaciones de alguna manera? ¿Por qué se les llaman? ¿Por qué se le ponen nombre que los millennials, que estas cosas? ¿Por qué? Porque no es tanto porque nació en el año tal, no, es por el estado en que estaba su entorno, por el estado en que ellos fueron criados, por el estado en que estaba la condición económica en el país, la condición de orden público y todo lo demás. Eso realmente es lo que marca la vida de un ser humano. No es que porque llegó el nuevo milenio en el año 2000, no. No, porque en el año 2000 en otros países nacieron unas personas que hoy, bueno, tienen veintitantos años y puede que no sean iguales a los muchachos de veintitantos años de aquí de Colombia, porque no es realmente ni los astros, ni la época, ni el año lo que marca una vida, sino el entorno en que se crió. ¿Está entendiendo eso? Las condiciones que habían en su entorno cuando se crió. Nunca se va a criar igual un muchacho en el campo que un muchacho en la ciudad. Puede ser en el mismo año, que crezcan, que nazcan y crezcan. Entonces le quiero explicar algo que los científicos hablan de eso, pero la Biblia lo habla con mayor propiedad. Los científicos están diciendo que cuando una generación se levanta en medio de dificultades, es una generación recia, es una generación firme, es una generación fuerte. Pero que la generación que se levanta en medio de la opulencia, de las cosas fáciles, de la abundancia de todas las cosas, entonces es una generación débil, tímida, insegura, etc. ¿Puede ser cierto o no puede ser cierto? La Biblia lo dice. La Biblia afirma o corrige cualquiera de estas teorías que no son. Le voy entonces a hablar de lo que son nuestros padres y del entorno que ellos tuvieron. Si nosotros hablamos de nuestros padres, pero le hablo de las personas que como yo tienen más de 50 años, fueron hombres duros, recios. La mayoría de ellos aprendieron un arte. Pocos alcanzaron una profesión, tuvieron un empleo, un trabajo en una oficina, muy pocos. La gran mayoría entonces eran del campo, otros eran carpinteros, otros eran herreros, otros eran fontaneros, etc. Fueron personas fuertes, personas que a nadie le pidieron nada, sino que siempre trabajaron de día y de noche y que criaron familias abundantes. No levantaron familias de uno o de dos como hoy en día, no. Por ejemplo, mi familia fueron 11. Y cuando mi papá se separó de mi mamá, teniendo 11 hijos, entonces tuvo otros hijos en otras personas, en otras mujeres. Y era un hombre que sabía de carpintería y un poco de otras cosas, de talabartería y cosas así, pero él trabajaba muchísimo. Y nos levantó a nosotros, hermano, a nosotros,
Él levantó 11 hijos, 4 varones y 7 mujeres. Y nos levantó, hermano, haciéndonos despertar a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y a las 5 de la mañana despéjese, báñese y camine para el taller. Y no nos ponía a trabajar, no. Nos ponía un asiento de chiva. Eso es una cosa así larga, forrada con cuero de animal, donde la gente se sienta. Y lo ponía así recostado a la pared y nos ponía a darle golpes a eso. Golpes hasta que se le pelaba la mano a uno. Dele golpes a eso, porque usted tiene que aprender a defenderse. A las 5 de la mañana, a las 6 nos volvíamos a bañar y nos íbamos a estudiar. Y llegábamos de estudiar a hacer tareas, pero eso era con reloj en mano. ¿Qué hubo pues? Esa fue la generación de que usted se aprendía las tablas de multiplicar, porque si no le daban juguete. Yo le pregunto a un muchacho de 20 años, de 25 años, a un universitario que ya se graduó, le digo 5 por 8 y dice, espérese que aquí tengo el teléfono, ya le digo. En cambio, a nosotros nos metieron eso así. Yo recuerdo que yo me memorizaba todo porque era la única garantía, primero de ganar los grados y segundo de que no me pegaran. Claro, yo tengo muchas cosas fresquitas aquí que ya es algo bien exaltable porque a mis 61 años, hace 50 años dejé de estudiar. Yo dejé de estudiar a los 11 años, hace 50 años. Y yo recuerdo las preposiciones, yo recuerdo las tablas, yo recuerdo todas esas cosas. Porque era un tiempo donde sí o sí usted tenía que ser fuerte. Y lo veían llorando y le decían, ¿esto es una niña o qué? Y le metían su juguetera. No llore. A ver, yo un día llegué a la casa llorando con 7 años. Y mi papá casi no hablaba conmigo, muy poco. Mi mamá me vio llorando, ¿qué le pasó? Y yo, un niño me pegó. Viejo, a Héctor Fabio le pegó un muchacho. Venga para acá, se sentó conmigo. ¿Cuántos años tiene el muchacho? Yo no sé. ¿Es más grande que usted? No, porque el que me pegó era más chiquitico. Yo con 7 años y el otro era como un muñequito así todo eléctrico. Yo le dije, no, es más pequeño que yo. Me cogió de la camisa y me atrajo así y me dijo, la próxima vez que te dejes pegar de un muchacho igual a vos, te voy a meter una pela que te voy a dejar de cama. Y si el que te pega es mayor que vos, me decís, yo voy y le doy su merecido a él y al papá sí me toca. Y yo, bueno, señor. No, pues ya. Yo sentía que alguien me la quería montar y me convertía, me endemoniaba. Claro, porque yo no podía llegar a la casa reventado y ¿qué le pasó? No, ¿qué le pasó? No. ¿Qué? Venga para acá. Juguete. Nos criamos a la orilla del río tirando piedras de un lado para el otro. Salían reventada la cabeza porque una piedra, una vez le dieron la piedra a un muchacho que estaba junto a mí y la cabeza le hizo ¡po! Y él cayó ahí, redondito, con un descalabrado acá, una pedrada. Esa era la generación de nosotros. Entonces nosotros no podíamos decir no, nosotros no podíamos decir no puedo. Y le digo algo, yo me di cuenta que yo podía criar una familia cuando tenía 18 años. A los 18 años yo me di cuenta que era capaz de sostener una familia. Yo salí de 11 años del quinto de primaria y me puse a trabajar en el taller directamente. Aprendí a pintar carros, aprendí a hacer chivas, aprendí a reparar autobuses metálicos y ganaba dinero. Y yo a los 18 años, pues mi mamá no estaba en la casa, mi papá vivía con otra señora y a mí me aburría esa señora. Y yo dije, yo me voy a conseguir una mujer, yo tengo con qué mantenerla con 18 años. Pregúntele hoy a un muchacho de 18 años si es capaz de ver por sus propias necesidades. Eso es.
Entonces, ¿qué le quiero reconocer? Cuando yo crezco, cuando ya me caso, yo a los 16 años conocí a mi esposa y no me volví a enamorar. Eso fue redondito, como sellado. Cuando ya a mis 19 años iba a cumplir 20 años, me casé. En mí había muchos temores, muchos temores. Eran temores tan arraigados que yo solamente cuando estuve en Cristo fue que me puse a analizar temores, miedos, unos miedos, pero sordos, ciegos, que yo me veía en peligro y hacía lo mismo. Inmediatamente agredía, inmediatamente actuaba. Pero esos temores, entonces, fueron trasladados a mis hijos. Porque eso de que uno no los quiere ni mandar al colegio porque quién sabe qué le van a hacer. ¿Ha sentido eso? Que le prohibíamos que comieran cualquier cosa. No coma nada, no le reciba nada a nadie. No, y eso era impresionante, hermano. Los temores que teníamos con los muchachos. Sin embargo, ellos no tuvieron esa situación que hoy vemos en los jóvenes. ¿Qué vemos en los jóvenes hoy en día? Y estoy hablando de jóvenes de 20 años hacia abajo, 20, 23 años hacia abajo. ¿Qué es lo que vemos nosotros? No en todos, en una gran mayoría de los muchachos. Muchachos cómodos, que les tocó un periodo diferente, les pudieron dar estudio hasta universidad, les dieron jardín, los metieron al preescolar, le compraron juguetes, los vistieron de buena ropa, ya no los hacían obedecer a punta de juguete, no, consejos, y se criaron muchos de ellos en una libertad mucho mejor que la de nosotros. Pero, aunque ellos vivieron mejor porque tuvieron una abundancia diferente, vivieron en una época muy diferente, entonces recibieron, óigame, un temor trasladado de sus padres, un temor que como herencia, como información genética, pero también como una información vivencial de un diario vivir. No porque me da miedo que hagan, no, porque cuidado con eso, cuidado con aquello, cuidado. Y en eso radica el hecho de que hoy los muchachos entre 12, 13 años y 16 años, los que hoy en día están en esa época, son más vulnerables ante lo que tiene que ver con las drogas psicoactivas. Son muchachos llenos de temor, son muchachos llenos de inseguridad, son muchachos que enfrentar la vida no les es fácil. Es más cómodo estar al pie de la mamá, debajo porque el papá, no sé, a veces es más difícil que el papá preste ese servicio de la sobreprotección y todo lo demás. Esto mezclado y agravado con que esos muchachos que hoy tienen entre 14 y 16 años, la gran mayoría de ellos no fueron deseados. La gran mayoría de ellos se les pasó por la cabeza y hasta lo pronunciaron los padres de no tenerlos. De pronto la posibilidad de abortarlos. Eso se convirtió en algo que hoy en día nosotros nos damos cuenta que los muchachos, la juventud de hoy en día, ellos quieren las cosas más fáciles, quieren las cosas, no todos, gracias a Dios, son tímidos para hacer las cosas ellos solos, entonces buscan otros, se reúnen en grupos para hacer lo que van a hacer, el uno se da valor en el otro, y esas cosas no se entienden. ¿Por qué? Porque si a ellos les tocó mejor que a nosotros. Está bien que a nosotros nos hayan infringido miedo para hacer todo, pero ellos, yo no crié a mis hijos como me criaron a mí, no, pero sin embargo reconozco que les inyecté el miedo que yo recibí en esa crianza. Mis hijos tuvieron una mayor abundancia y una mayor libertad, pero tan raro que deberían haber sido pues mucho mejor.
y uno les observa cosas que que no deberían tener. Entonces, vamos a hablar del temor. El temor que vino por la escasez, el temor que vino por la forma de crianza, el temor que vino por el entorno, el temor que a muchos de nosotros les daba saber que venía el papá lleno de enojo a golpear. Eso no pasó con mi papá, pero yo escuchaba a muchos niños que decían, mi papá llega a medianoche a darle pata a mi mamá. Y cuando acaba con mi mamá, que la deja por allá tirada llorando, entonces nos busca a nosotros. Y nosotros tenemos que salir corriendo para donde la vecina. Ese temor, ese miedo, hizo que esos muchachos llegaran a la edad adulta con temor de que a sus hijos les fuera a pasar algo. No, cuidado. Las mujeres que de niñas fueron abusadas, ellas teniendo necesidad de trabajar, no sueltan sus hijas, porque les da temor precisamente que les vaya a suceder lo mismo. Y eso hace que esa generación esté llena de miedo, llena de temor. Qué importante sería que nosotros identificáramos si ese temor está en nosotros y si se lo trasladamos a nuestros hijos, o si a su vez nuestros hijos se lo han trasladado a nuestros nietos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero identifiquemos de esto que vamos a hablar esta semana. Identifiquemos qué pasa con el temor que no es precisamente el temor a Dios para no pecar, no. Según la Biblia hay dos clases de temor. El temor que el que conoce a Dios tiene para no pecar, ese es un temor benigno, ese es un temor que lleva a la santidad. Pero el otro temor, el temor a lo malo, el temor a que le suceda cosas malas, el temor a que alguien le haga daño, el temor al diablo y todo lo demás, entonces esa clase de temor ha destruido muchas vidas. Hoy en día tiene personas dentro y fuera de la iglesia, tiene personas con crisis depresivas, con crisis de pánico, personas que no han podido tener una buena vida porque ese temor los llevó a estar temerosos a toda hora pensando en lo malo, que qué les va a pasar. Y como un comentario muy puntual, quiero decirle que en la pandemia se disparó eso de una manera impresionante. La ansiedad, la depresión y todo lo que tiene que ver con el temor, el miedo, el pánico y todo lo que tiene que ver con ese miedo se disparó de una manera impresionante, hermano. Mire, a mí me llamaban personas que nunca volví a escuchar. Muchos de ellos no me volvieron a llamar. En pandemia, como mi teléfono, usted lo pregunta y a usted le dan mi número en cualquier parte, yo no tengo ningún problema con eso. Entonces empezaron a escribirme y me llamaban. Y me di cuenta, hermano, que en un día podía yo tratar con 5 personas que estaban en depresión. 5 personas con temor de muerte, con angustia, con desesperación. Personas que ya llevaban una semana y que ya no sabían qué hacer. Hermano, porque la situación que nosotros vivimos con esa pandemia precisamente activó todo el miedo que cualquiera de nosotros podría tener escondido, podría tener allí guardado. Allí se disparó. Y bueno, ustedes sí escucharon que las familias que nunca habían vivido juntas tanto tiempo tuvieron que vivir juntas de día y de noche y eso explotó. En muchas familias explotó. Se dieron cuenta que no estaban capacitados, que nunca habían vivido tanto tiempo juntos y empezaron a tener conflictos, empezaron a tener problemas. Muchos hogares se separaron precisamente porque Dios permite estas cosas. Bueno, para que reconozcamos cuál es el estado de nuestra vida. Voy entonces a contarle lo que dice la Biblia. Empecemos por Proverbios capítulo 29. Vamos a leer el versículo 25. Mire lo que dice la palabra. El temor del hombre pondrá lazo. ¿Qué significa poner lazo? Limitar. El temor del hombre lo limitará, lo va a limitar, lo detiene. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Déjeme decirle esto que me parece como que es la base de todo lo que la humanidad está viviendo.
y que nosotros no deberíamos dejar que avance. Mire, ¿cuál es el propósito central que usted debería tener? No solamente los que estamos aquí reunidos, sino las personas que están en cualquier otro lugar de Colombia o del mundo. Si alguno de nosotros puede identificar que ese temor, aunque controlado, está en nosotros, y de pronto identifica que en ese niño pequeño, en ese muchacho ya grandecito, ya jovencito, se manifiestan estas cosas, eso se puede solucionar. Se lo digo a usted que está en Cristo Jesús. Los que están afuera, no, yo no les podría decir lo mismo. No, yo no. Y a veces me duele tenerle que decir a un cristiano que me dice, pastor, tengo un familiar que tiene esto así y así. ¿Qué tiene que hacer él? Confesar, ¿qué tiene que hacer él? Y yo le digo, ¿es cristiano? No. Ah, bueno. No, es que esto es para los nacidos de nuevo. ¿Está entendiendo eso? El derecho a la libertad del temor, de las maldiciones generacionales, de todas esas consecuencias del pecado, es solo para el que entregó su vida al Señor. Entonces es doloroso pues tener que decirle la verdad a una persona de esta. Pero entonces el propósito es que si usted lo identifica, sepa que hay solución. Sepa que si los muchachos hoy en día están accediendo a consumir alguna clase de drogas, es para calmar su sistema nervioso, para poder estar en paz, para no sentirse tan horrible como a veces el joven se siente, que se siente abandonado, que se siente destituido, aún menospreciado por las personas de su casa, y ese vacío tan horroroso, ese vacío, esa percepción de soledad y de abandono, entonces lo va o lo trata de solucionar de alguna manera con la droga. Hermano, hay solución, en Cristo hay solución para todo, amén. Entonces está diciendo la Biblia que el temor del hombre lo va a limitar, sí, no lo va a dejar avanzar, no lo va a dejar alcanzar las metas que quiera, lo va a limitar. Y lo va a limitar en todas las áreas de su vida, en todo lo que haga. Como empleado, como profesional, como gerente de empresa. Lo va a limitar como hermano, como hijo, como padre de familia, como esposo o esposa, lo va a limitar. Porque la persona que teme, esa es la persona que usted identifica en la iglesia como celosa. La persona celosa es una persona que teme. Teme que alguien le quite lo que él piensa que le pertenece. Ese es el temor. Los celos no es otra cosa, sino temor a perder lo que yo quiero tener o lo que pienso que es mío. Mire cómo se relaciona una cosa con otra. Entonces, como esposo, lo va a limitar ese temor porque no le va a dar un buen trato a su esposa. Cualquier cosa le va a activar ese temor y lo va a poner a que cele a su esposa. ¿Y usted por qué? Y yo la vi como mirando mucho. Puede ser que ella no lo haya hecho con intención, pero la persona que teme anda a toda hora así. Y el temor, le repito, es lo más malo que puede haber en la vida de un cristiano. Es un mal consejero, nos pone a ver cosas que no existen, el temor. ¿O sea, alguna vez le pasó que de niño le entraba ese miedo tan horroroso y veía sombras? Eso no había sombras, es el miedo el que lo hace ver a uno esas cosas. Yo me despertaba a medianoche con un miedo tan horrible y yo oía ruidos. Claro, yo oía ruidos. Y si miraba así en la oscuridad, pensando que iba a ver algo, las veía sombras blancas. Pero es el temor. Entonces, aquí debemos de empezar a establecer este propósito. El temor limita al ser humano para que viva una vida plena. Como padre, el temor limita en esa crianza a esos hijos. No, le da miedo que vayan para allá, que no, mejor que no, tenga cuidado. ¿Sabe que una de las cosas que yo veo en los jóvenes hoy en día es como la falta de las experiencias naturales que un muchacho a la edad de 18, de 20 años debería haber vivido? Sí. Y ellos por sí mismos tienen que irlas a vivir con sus amigos mal. ¿Tu papá no, nunca? ¿Te llevó al río? No. Él no me soltaba, él iba a la piscina o al río, pero no me soltaba. ¿No sabes nadar? No. Y todas esas cosas son por el temor de una persona que, como dice la Biblia, el temor del hombre pondrá lazo, no lo deja avanzar.
no deja que sea un buen padre, no deja que sea un buen obrero, un buen esposo, una buena esposa. El temor a toda hora, y eso indefectiblemente va a parar a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, el que confía en el Señor, ahí está la solución, ¿no? Pero no es, a ver, ¿qué le quiero decir? Si yo le digo, hermano, confía en Dios, usted me va a decir amén. Pero alguien por ahí podría decir, aquí o en otro lugar, podría decir, bueno, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo hago para confiar en el Señor? En Dios no se puede confiar si no lo conocemos. Y para poder conocerlo tenemos que estudiar la Biblia. Otra vez, solo el que conoce a Dios puede ser libre del temor. Para conocer a Dios hay que estudiar la Biblia. Aquí aprovecho para decirle que tenemos escuelas desde cero hasta las escuelas para prepararlo para un ministerio. Gloria a Dios por eso. Entonces, mire la situación que está registrada en la Biblia. Job, capítulo número 3, versículo número 23 al 26. Él hace un reproche, Job hace un reproche. Mire lo que dice la palabra. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? Póngale cuidado lo que expresa Job en ese fragmento. Dice, mire, si el hombre ha de nacer con un futuro incierto, ¿para qué nace? ¿Sabe por qué? Porque el futuro de todo ser humano, al ser incierto para él, le genera temor. Usted sí sabe por qué aún cristianos propenden, van hacia los lugares donde supuestamente le adivinan el futuro, porque es una de las debilidades que tiene el ser humano, es uno de los deseos que tiene el ser humano. Junto con el de ser eterno, ya nosotros somos eternos, es saber qué me pasará mañana, es saber qué me depara el futuro. Usted y yo, si queremos saber lo que nos depara el futuro, preguntémosle al Espíritu Santo que está viviendo dentro de ti. El Espíritu de Dios está viviendo dentro de ti. Y dice el Señor Jesús, les hará saber lo que ha de venir. ¿Sabe qué significa eso? Él le puede decir cuál es su futuro, qué le va a pasar mañana, pasado mañana, qué va a suceder en su vida en una semana, en 2 semanas. ¿Usted puede creer eso? Pero entonces, como las personas no fueron instruidas, estoy hablando de las personas que han conocido la Biblia y que han entrado a estudiar en una iglesia cristiana, no se les ha dicho la verdad, no se les ha enseñado a tener esa relación directa con el Espíritu Santo. Entonces lo que muchas personas hacen es que escuchan, vení, te invito a una iglesia que dan profecía. A mí me dijeron una cosa y me salió igualita, me salió precisa. No, yo quiero ir por el afán de conocer el futuro. Job está diciendo, si yo nací para vivir una vida en una, ¿cómo llamarlo? Desasosiego, no. En una expectativa incierta, ¿para qué vivir? Lo que Job estaba diciendo es, ¿por qué no me dejan saber a mí el futuro? ¿Por qué yo no puedo saber mi propio futuro? ¿Por qué el hombre nace si no ha de saber a dónde ir? ¿Qué va a pasar con él? Ese es un reclamo de uno de los muchos que hace Job, que le hace al Señor. Dice entonces, ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Job, el que no se da cuenta, piensa que las primeras palabras del Señor, eso bosquejan toda la vida de Job. Sin embargo, Job, siendo temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre recto, tenía un problema y se llama el orgullo. Y ese orgullo lo hacía hablar así lo hacía hablar. Dice el 24, pues antes que mi pan viene mi suspiro. En él había una expectativa horrorosa, no buena. Una expectativa de, ¿qué irá
hacer de mí el día de mañana? ¿Qué me irá a pasar a mí el día de mañana? Por eso era que él mataba animales a diario y los ofrecía en sacrificio hasta por sus hijos, porque estaba lleno de temor por lo que le podría pasar a sus hijos. Por favor. Y pues de pronto no tendremos el tiempo de estudiar el temor de Job, pero usted lo puede hacer en su casa. Escuche lo que le estoy diciendo. Job, con todo y lo santo que era, él tenía temor. Él pensaba que en cualquier momento le podía venir desgracia. Job vivió en una época donde el pillaje era, como siempre ha sido, algo que se podía ver en todas las ciudades. Un oriental, dicen que después de los 5 libros de Moisés, ese es el libro más viejo, el de Job. Pues él está diciendo: yo no he tenido una buena vida, porque antes de comer toda esa abundancia que Dios me da, me preocupo, me vienen cuadros de ansiedad, suspiro profundo por no saber qué ha de ser de mí y de mi familia. Él vivía intranquilo. Ahora, yo le pregunto algo. ¿Usted como cristiano se ha identificado como una persona ansiosa? ¿Como una persona que por cosas cotidianas se le activa y aquí, y el pop, 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 en la boca del estómago, la ansiedad, y empezar como, usted no sabe, incómodo, como preocupado, como que no se halla, como que qué irá a hacer, qué irá a pasar, como que intranquilo y hasta con temor? Si esa es la situación de un cristiano, tiene que saber que le falta conocimiento de Dios. Tiene que saber que le falta libertad, la libertad que solamente da el conocimiento de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le estoy mostrando el por qué hoy muchos padres tienen temor de lo que le podrá pasar a su hijo pequeño, más grandecito, joven y hasta adulto. Le estoy diciendo que hay personas que les da temor que su hijo se les vaya de la casa, que le ofrecen lo que sea para que no se vaya de la casa, para que no se case, para que no tome un rumbo propio como debe ser el de cada adulto. Y madres que se dedicaron a combatir la posibilidad de que ese hombre se enamore o de que esa mujer se enamore de alguien, porque no quieren que se vayan de su casa, les da temor. Entonces Lea dice: pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. Ese hombre era un hombre lleno de temor. Dice entonces el 25: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Siempre, hermano, cuando la Biblia dice el temor del hombre pondrá lazo, es eso. Lo limita para hacer las cosas y lo ata a lo que él teme. Si nosotros pudiéramos tener esa capacidad de parte del Señor, si el Espíritu de Dios le placiera conectarnos con las verdades de la vida que ya pasó en nosotros, de los años que ya pasaron, nos podríamos dar cuenta que muchos de los temores que tuvimos durante algún tiempo se convirtieron en verdad, vinieron a ser una realidad en nuestra vida. Claro, una mujer se separó de un hombre, con ministerio estaban los dos, llegaron a ser copastores de un ministerio. Ella me consulta y me dice: ¿qué hago, pastor? Este hombre se fue, me dicen que es con una mujer, yo no lo sé, aunque yo sí me había soñado que él se iba con una mujer, y a mí me llamó la atención eso, y le dije: ¿te soñaste? Me dijo: sí, pastor, yo le podría decir que hace muchos años yo me di cuenta que él se iba a ir y que él me iba a traicionar. ¿Tú estás segura de que él se fue con una mujer? No, pastor, pero yo ya venía soñándomelo hace días, hace algunos años. Y yo estoy segura, pastor.
de que él se fue con una mujer. Póngale atención. Y me interesé en eso y le dije, ¿cómo así? ¿Cuántos años? Pastor, hace como 4 o 5 años. Nosotros de casados tenemos 7 años. Y yo hace como 4, casi 5 años, empecé a soñar con que él se iba. ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste ante eso? No, yo le conté y yo le dije, Dios me está mostrando que usted un día se va a ir. Dios me está mostrando que usted un día me va a dejar, me va a abandonar. Pero yo sí le digo a usted, y empezaba a alegarle. Y lo celaba. Y cuando lo veía como que estaba haciendo amistades en la iglesia, inmediatamente le decía, ¿y con cuál de esas hermanitas te vas a ir? Pero deja eso ya. No, es que a mí el Señor me lo mostró. Ella no entendía que ella estaba orando en celos. Unos celos que por el temor con que ella creció, Satanás se aprovechó y empezó a ponerle sueños. ¿A un cristiano? Sí. Dependiendo la situación que no haya solucionado un cristiano, Satanás puede poner sueños. Bueno, Satanás en persona no, los demonios. Escuche esto. Dependiendo el área que esté sin solucionar en la vida del cristiano, los demonios pueden poner sueños. En este caso comprobado, a esta mujer un demonio le empezó a activar los celos, que por el temor y la inseguridad con que ella se casó, entonces el diablo tuvo la autoridad de empezar a ponerle esos celos. ¿Y qué? ¿Y entonces qué? Cuando se enojaba, ¿y cuándo te vas a ir o qué? Ay, pero no, yo me soñé. La Biblia dice que eso es una sabiduría, pero es del diablo, terrenal, animal y diabólica, dice la Biblia. Así dice la Biblia. Entonces, si la persona, el hombre o la mujer, tienen un área que no han solucionado en el área sexual, esas son las personas que tienen sueños eróticos, sueños sexuales. Los hombres llegan a una eyaculación, las mujeres a un orgasmo, y no saben por qué. Porque no han solucionado el problema de su pasado. El temor creció con esta niña, llegó a la vida cristiana, nunca, pues, como hasta el día de hoy a muchos les da terror escuchar esto de la sanidad interior. Pues en ese tiempo no, hermano, para nada. Yo se las ofrecí cuando ya estaban separados. Así que ella le dio y le dio y le dio hasta que él se fue. Le dije que le dijera a su esposo que si quería ayuda, que me contactara. Sí, el esposo me contactó y me dijo, pastor, ¿cierto que mi esposa le dijo que yo me había ido con otra? Sí. Ella me viene anunciando eso hace 5 años. Pastor, me vine a vivir donde una tía. No quiero saber ni de ella ni de ninguna otra mujer. Me ha fatigado tanto estos 5 años, pastor. Como no tiene nadie con quien señalarme, me dice, Dios me dijo, Dios me mostró, yo me soñé. Él me dijo que usted me iba a dejar, y con ese cuento lo ha afligido 5 años. Entonces, mire que un temor atrae la desgracia. Esas madres que ven salir a su hijo y se deprimen y se ponen ansiosas y dicen que no le vaya a pasar nada, Señor. Y si es católica, se persigna unas 40 veces y rezan novenas a unas 5 o 6 vírgenes y a unas 4 santos. Pero que si son cristianos, entonces también, Padre, Padre, con ese suspiro que dice Job, con esa angustia. Cuando la Biblia dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. La palabra afán es preocupación, temor. Y muchas veces pronostican, no entendiendo que usted y yo tenemos poder en nuestra lengua, pronostican lo que les va a pasar a uno de sus hijos, a alguien. Y después tienen reclamos horrorosos hacia Dios. ¿Por qué? Es muy bueno entender lo que le pasó a Job. 25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. Él siempre de día y de noche tuvo miedo. ¿De qué?
de que sus hijos les pasara algo, que lo asaltaran, que le viniera algo del cielo, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Mire que esa palabra temer no tiene otro significado. Es como raíz, base, principio de todo, temer. El temor es no estar seguro, es no estar asegurado. Temor es sentirse en vilo. Temor es estar mal parado. Claro, la persona se siente que se va a ir a un hueco, que se va a caer. Es temor. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. El 26, no he tenido paz. Pregúntese si usualmente en los días que corren en su vida, si frecuentemente se siente sin paz, sin tranquilidad. Si hay temores que le asaltan, no se quede así. ¿Sabe una de las cosas que por la falta del buen entrenamiento la iglesia no aprendió a hacer? No aprendió a despojarse de lo que no viene de parte de Dios. Más bien, muchos cristianos se acostumbraron a resignarse a cosas que Dios no diseñó para ellos, que no te pertenecen, porque tú eres la iglesia de Jesucristo, porque tú eres la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, porque, óyeme, porque tú eres el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Y si alguien tiene derecho a vivir en paz, a vivir tranquilo, a vivir confiado, si alguien tiene el deber de confiar en su Dios, somos usted y yo. Porque Jesucristo pagó por el precio de todo lo que usted y yo necesitamos. Dele la gloria al Señor. Resulta que a veces sin notarlo, porque muchas veces el cristiano está reuniéndose con personas que hablan el mismo lenguaje, el lenguaje de la víctima, el lenguaje del perdedor, el lenguaje del sufrimiento. Entonces se hace tan natural tener que resignarse a una familia mala, a un entorno malo, a una mala vida. Hay cristianos que ya normalizaron el hecho de que todos los días pierden la paz, todos los días sienten aflicción, todos los días sienten preocupación, todos los días tienen un momento donde sienten temor por una cosa o por otra. Si el hecho de tener 1, 2, 3 más hijos le genera a usted temor, porque van y vienen, porque es que la inseguridad, que por el mío, que por lo que sea, hermano, usted está despreciando algo que Dios diseñó para la iglesia. El diablo diseñó el temor para la iglesia. Dios diseñó la paz que sobrepasa todo entendimiento para usted y yo. Y sabe, pagó un precio muy alto. Pero entonces, no nos resignemos, hermano. Como aquellas personas que se resignaron a que los hijos los irrespeten, aún aceptan agresiones de parte de ellos. Mujeres que aceptan que el hombre las violente, las maltrate. Hombres que se resignaron a que su esposa los violente, los agredan, los griten, los quieran gobernar. Y se resignaron. ¿Qué puedo hacer? Ahí van. Pero son personas que todos los días tienen una preocupación, todos los días se sienten inseguros, todos los días tienen temores. Y eso se traspasa a las generaciones siguientes. Esos son los temores. ¿Sabe cómo le llaman a la generación de hoy en día, a esos muchachos de hoy en día? ¿Sabe cómo le llama el mundo? La generación de cristal. Póngase a pensar por qué. Pero de eso, en gran manera somos responsables los que hemos criado esos hijos. Porque yo le digo algo, no importa cómo esté el mundo allá afuera,
Si nosotros conocemos la verdad y criamos a esos muchachos con la verdad, el mundo no los va a permear, el mundo no los va a contaminar. Ellos van a ser gente rara en medio de aquellos que viven lo que el mundo les estableció, pero ellos no se van a dejar dañar. Si nosotros hiciéramos de la relación de padres a hijos una relación bíblica, una relación de acuerdo a lo que dice la palabra, donde les enseñamos todos los días, donde todos los días hablamos con ellos, donde los impregnamos de seguridad, de certeza. Claro, eso es así. Mire, hace algunas semanas atrás, Daniel Esteban, que tiene 22 años, va a cumplir 23, él creció con el siglo, él nació en el año 2000. Quiso ir a una feria de tecnología en Orlando. Sí, sacó la visa y se fue. Y otro ministro me dijo, ¿dónde está Daniel? En Estados Unidos. ¿Con quién? Solo. Venga, no, pastor, ¿cómo así? ¿Ahí hay algún familiar de usted? No, no hay nadie. Dios, que está en toda parte. Uy, no, pastor, ¿cómo así? Y usted tan tranquilo, ¿y por qué me tengo que poner preocupado o qué? ¿Acaso él es mío? No, él vino a través de mí, sí, pero él no es mío, él es del Señor. Y si Dios no lo guarda, aunque yo le mande guardaespaldas, ¿no? Eso lo que va a pasar, va a pasar. Hermano, y eso es como, mire, póngale cuidado, el problema uno de los muchos problemas de la iglesia, pero a mí me parece el más fuerte. Se normalizó dentro de la iglesia el temor. Así que si usted no siente temor por lo que le está pasando a su hijo o a su hija, usted no lo ama. ¿Qué fue lo que me quiso decir este hermano, este ministro? Venga, pastor, pero yo no entiendo. ¿En serio usted no lo llama todos los días? No, si él no me llama, yo no lo llamo. De vez en cuando pone un WhatsApp, estoy bien, llegué a tal parte, ya. Ay, no, yo no puedo entender eso, pastor. Pero yo sí entiendo que en él se genera un temor. Él no está seguro, ni en Dios. Él no está seguro. Entonces, ¿qué le estará pasando? Uy, eso tan grande, con tanto peligro que hay por allá. Y tal vez ve mucho video por YouTube. De pronto, digo yo. Porque como hay sí que lo secuestran, que se lo llevan, que. Hermano, si uno como cristiano ha de vivir de la misma manera que viven los que no tienen a Cristo, ¿qué sentido tiene tener un Dios tan poderoso que me dijo, no te preocupes, no desmayes, yo te ayudo, yo soy tu Dios, yo te esfuerzo, yo te protejo? Nadie se podrá levantar delante de ti, ni contra ti. Yo creo, perdóneme, yo creo. Dele la gloria al Señor. Claro, es precisamente eso, que nosotros podamos hoy, en esta introducción de esta semana, que todos nosotros, no solamente los que estamos aquí, sino los que están en cualquier otro lugar de Colombia o del mundo, podamos ser muy conscientes si de alguna manera y en alguna medida a nosotros el diario vivir nos genera temor. Escúcheme, temor. Si de alguna manera o en alguna medida a mí me da temor lo que pueda pasar mañana, lo que pueda pasar con la guerra por allá en Ucrania, si me genera temor que vuelva otra vez la pandemia o cualquier cosa, que la economía se ponga mala, si eso me pone como a suspirar y como que la familia te nota que ya te pusiste como de mal genio, como que impaciente, como que expresas cosas ¿y qué irá a pasar? No, hermano. ¿Cómo estarás criando a aquellos que están a tu alrededor? Si tus hijos ya están grandes, ¿qué estarán recibiendo de ti tus nietos? Tú eres 2 veces el papá de tus nietos, tú eres 2 veces la mamá de tus nietos. Y ellos van a recibir mucho o de la seguridad y la firmeza que la fe produce en nosotros, o del temor que la falta del conocimiento de Dios nosotros podamos como reflejar. No, que el Señor nos ayude. Entonces dice, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. Sin embargo, por encima de todo eso, no obstante, me vino turbación. Ahora yo quiero recordarle con la Biblia por qué a Job
siendo un hombre bueno, siendo un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿por qué todo lo que aceptó como temor en su vida, todo eso le llegó? ¿Sabe por qué? Cuando yo conozco que Dios me ama y logro confiar en el amor de Dios, yo no tengo temor, ni de lo que me pueda pasar hoy, mañana o pasado mañana. Yo no tengo temor a ir entrando en vejez. Yo no tengo temor en que en este país vengan situaciones difíciles. No tengo temor, porque yo confío en que si Dios me ama, Él me va a dar la mejor vida. Hoy, dentro de un año, dentro de 10, dentro de 20 y hasta cuando me recoja. Pero mire lo que dice aquí, primera carta de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el temor lleva en sí castigo. Eso le pasó a Job. El temor fue un imán para que viniera sobre ella castigo. Un imán. Atrae aquello que se teme, lo atrae. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no sabe, no conoce que Dios entregó a su propio hijo por él, por ese que está temiendo. No lo entiende, no lo conoce. No ha entendido que si el Señor no escatimó por ti a su propio hijo, sino que lo entregó, con él ya te dio todas las cosas. Con él ya te entregó todas las cosas. Que deberíamos, escúcheme, que deberíamos mostrarnos firmes, seguros con nuestros hijos, con nuestros nietos, y permitirles vivir lo que tengan que vivir. Un día ellos van a tener que salir solos y montarse en ese bus. Un día tendrán que salir solos para la universidad. Y si nosotros vamos a conservar el temor que nos heredaron o que de pronto impregnaron en nosotros las muchas cosas, las muchas experiencias que nosotros tuvimos, pues hermano, la generación cada vez va a ser más débil, más tímida. ¿Sabe por qué? Porque hoy tienen más comodidades. Hoy está la posibilidad de que ese muchacho no se exponga a los peligros de la calle. Y entonces se van a esconder, entonces van a estar guardados por ahí. Le vamos a comprar desde temprana edad carros blindados. No, hermano. Es mejor la seguridad de Dios, es mejor la protección de Dios. Es mejor rápidamente, y no le estoy hablando de soltar a un niño pequeño, eso se llama irresponsabilidad. Es mejor rápidamente aprender a confiar en Dios por la protección de ellos. Eso sí vale la pena, porque ellos también, viendo esa confianza suya, viendo que usted no teme de lo que le pueda pasar, sino que ora con Él y lo encomienda al Señor, Él también va a tener la misma fe. Él también va a decir, sí, yo tengo un Dios poderoso. Yo he visto a mi mamá, yo he visto a mi papá, yo he oído a mi abuelo, a mi abuela, orando por mí, y siempre el Señor me ha protegido. Eso es lo que nosotros debemos de ir trabajando, de ir edificando en ellos. De esa manera, hermano y hermana, es que nosotros deberíamos sacar adelante nuestros hijos. Déjeme, le leo un poco esto. Con la incursión de nuevas tecnologías, los cambios en la concepción de familia, hoy que la familia es un hombre y un perro, un muñeco y eso, con todas esas cosas, con algunos factores sociales en esta actualidad y muy específicamente en los padres se está gestando, escúchame, un temor que ha hecho que se desvíen en la buena crianza de los hijos. Los miedos más comunes de los padres han venido a ser los miedos más fuertes en los hijos. Pregúntese si el temor que usted tuvo, usted lo ve en su hijo o en su hija. Pregúntese eso. Como padres, estamos seguros que hemos vivido más de un miedo, ¿sí o no? Yo viví muchos miedos a causa de nuestros pensamientos, por lo que vivimos y por lo que ahora tienen que enfrentar nuestros hijos. El miedo de nuestros hijos no es más que nuestra propia inseguridad reflejada en los actos de ellos.
Inseguridad que si analizamos nos llevaría a preguntarnos realmente, ¿de qué tenemos miedo? Usted nunca se ha preguntado cuando yo le digo, oye, y me da mucha alegría, en estas 2 semanas, 3 personas han entendido esto que le voy a explicar. Una persona rodeada de seguridad, con una buena economía. Pastor, es que me da un terror, es que me da un miedo, me asalta. Y yo le pregunto, ¿de qué tienes miedo? ¿Conoces a Cristo? En tu congregación te hicieron liberación. ¿Has hecho proceso de sanidad interior conmigo? Le tenés que creer al Señor. ¿De qué tenés miedo? Decime de qué tenés miedo. Ay, no sé. Ah, bueno, entonces no tenga miedo. Pues si no sabe a qué le tiene miedo, pues no le tiene miedo a nadie. No hay un motivo por el cual tener miedo, pues no tenga miedo. Y esas 2 semanas, 3 personas lo entendieron y las 3 me han escrito y me han dicho, sí, pastor, cuando yo siento que eso va a venir, yo inmediatamente lo enfrento. Y le digo, Satanás mentiroso, ¿de qué voy a tener miedo? Si mi padre me está guardando, si mi padre me está protegiendo. Y se va. Porque usted puede hacer el proceso de sanidad interior que quiera. Puede mandarse a hacer las liberaciones que quiera. Que si no le cree al Señor, no pasa nada. No pasa nada. Los miedos de los niños son un reflejo de las inseguridades de sus padres. Temores que ellos han sembrado a lo largo de su vida, aún en el tiempo del embarazo. Y no debería ser así. Deberíamos sembrar en nuestros hijos fe, seguridad, certeza de que con el Señor estamos seguros. Con el Señor vamos en victoria todos los días de nuestra vida. ¿Usted sí va en victoria todos los días de su vida?